Amada mía. Este es un espacio donde podrás escuchar cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia y gracia. Él nunca te desechará, Él nunca te abandonará, nunca te señalará. Ven, porque Él te está esperando. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en un espacio de Amada Mía, donde queremos platicarte un testimonio que yo sé que va a ser de mucho impacto para tu vida. Y pues está aquí acompañándome mi buena amiga Olguita. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida. ¡Qué bueno! Muchas gracias por aceptar venir a contar su testimonio de vida. Y bueno, nuevamente todos tenemos una historia, todos tenemos mucho que contar, pero nosotras en Cristo tenemos un antes y un después. Un antes a veces muy doloroso, un antes que marcó nuestra vida definitivamente, pero también tenemos un después que eso vino a derribar todo lo que pues antes pasamos, ¿no? Y que fue doloroso. Le gustaría que nos contara su antes. Sí, claro que sí. Mi antes de Cristo, ¿verdad? Fue, como comentó usted, doloroso, ¿sí? Me marcó mi infancia, ¿sí? ¿Por qué? A la edad de 2 años, ¿verdad? Yo perdí a mis papás, ¿sí? Primero falleció mi papá y a los 3 meses falleció mi mamá. Mi mamá estaba embarazada, ¿sí? Pero ese hijo, ¿verdad? Que estaba en su vientre, que era mi hermano, pues nunca llegó a nacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mamá quedó embarazada cuando mi papá fallece, ¿sí? Ella cayó en depresión muy fuerte, de tal manera de que ella se dejó, ¿sí? Y falleció, ¿sí? Yo me quedé de 2 años, ¿verdad? Aquí, por decir, a la deriva, ¿sí? Con la familia por parte de mi papá. Ellos, pues, me adoptaron como su hija, ¿sí? Y yo nunca entendí por qué pasó esto, sino que a los 6 años de edad cuando ya empecé a concientizar mi vida, que me empecé a dar cuenta de mi vida, yo empecé a sentir por qué yo no tenía papá ni mamá, por qué por mí no iban a la escuela a recogerme mi papá, mi mamá. Yo escuchaba a los demás niños que tenían su papá y su mamá y platicaban de ellos y yo no, ¿sí? Entonces, voy a la casa con mis tíos, ¿verdad? Y les pregunto dónde está mi papá y dónde está mi mamá. Wow. Y de ahí me empiezan a contar, pues, parte de la historia, no a grandes rasgos ni con detalle, pues porque yo era una niña y no iba a entender ciertas cosas, ¿verdad? Y a ellos siempre les dijo tío, tía. Sí, nunca me impusieron a decirles papás, sí, siempre mi tío y mi tía. Sí, siempre, ¿verdad? En una ocasión, cuando yo fui, yo soy de Santa Bárbara, Chihuahua, allá se acostumbra que el día de finado, pues que uno va al panteón y cosas así. Fui a la tumba donde estaban mis papás, bueno, el cuerpo de mis papás, y me dijeron que ellos ahí estaban y que faltaba una tumba por llenar. Entonces yo dije, pues a lo mejor es la mía, ¿verdad? Porque si ellos están juntos ahí, pues a lo mejor es la mía, porque ¿de quién más? Y empecé a escuchar voces, ¿verdad? Que decían, mira, pobrecita, ella fue la que se quedó huérfana, ¿sí? Y empecé a escuchar voces como en mi vida, como que era una recogida, una mantenida, así. Y yo esas palabras no resonaban tan fuerte y no habían hecho mella en mi corazón, ¿sí? Como le digo, conforme fui creciendo, fui entendiendo que era ser una huérfana, que era ser una arrimada, una recogida, y eso me empezó a doler, ¿verdad? Porque dije, ¿por qué? O sea, ¿yo qué hice para merecer esto? Sin mis papás, sin ni un hermano biológico, ¿no? Y empezó en mi corazón, cuando me platican la historia de cómo mi mamá fallece, ¿sí? Pues yo hasta de esa manera entendí, dije, bueno, mi mamá pues se dejó morir, no pudo, no soportó, y hasta allí,
¿sí? Pero cuando yo, ¿verdad?, tengo a mi primer hijo en mis brazos, que me lo llevan, sentí el amor de madre, como una madre abraza a sus hijos y no los deja ya por nada, ¿sí? El amor de madre, tremendo, grande. Sí, o sea, quieres tú agarrar a tu hijo y no permitir que nadie le haga daño. Luchar por ellos, exacto, ¿verdad? luchar por ellos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezó en mi corazón a crecer resentimiento y rencor por mi mamá, ¿sí? Y se oye muy, muy fuerte y una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero llegué a odiarla. O sea, la odié a mi mamá sin conocerla físicamente, ¿sí? Nunca yo pude sentir el abrazo de ella, bueno, nada. Sin embargo, en mi corazón creció ese rencor, ¿verdad? Yo pensé que ante Dios yo no era mala, porque yo decía, bueno, ¿yo por qué voy a ser mala? ¿Verdad? Si nunca fui bailadora, nunca tomé, nunca fumé, nunca fui noviera, no anduve en antros, no anduve haciendo cosas que según yo ante Dios era pecado, ¿sí? Pero lo que yo estaba en mi corazón, ¿sí? Ese resentimiento que fue creando una amargura, ¿sí? Y ahí creció el odio y por mi mamá, la persona, ¿verdad? Que me tuvo, o sea, que la persona que tenía para mí que haber luchado por mí sin haberme dejado aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ya nace mi hijo, lo tengo en mis brazos y allí empieza ese odio tan tremendo por mi mamá, ¿sí? Y por lo tanto, yo no quise saber nada por la familia por parte de mi mamá, ¿sí? Y más que nunca supe que ellos no me buscaron, ¿sí? Entonces, más todavía, ¿verdad? Cuando vengo a Cristo, en un evento de mujeres, ¿verdad? En un evento de mujeres, empiezan a hablar del amor de Cristo, ¿sí? Empiezan a hablar del amor, que el amor de Cristo es, bueno, el amor de una madre se asemeja al amor de Cristo, ¿sí? Y yo aún todavía pues crecía más mi odio, porque yo decía, bueno, si se asemeja a ese amor, ¿verdad? Al de Cristo, ¿por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué me abandonó? Porque yo me sentía abandonada, yo no me sentía amada por la persona que yo sentía que debió de haberme amado, protegido de todos y contra todos. Todo el esfuerzo, ¿no? Sí, todo, ¿verdad? Entonces creció eso y así fui creciendo yo, ¿sí? Con ese odio en mi corazón que creó amargura y que estorbó, ¿verdad? Cuando yo tuve a mis hijos. Y fue inconscientemente, porque claro que yo no lo quería hacer conscientemente, no quería hacer lo mismo con mis hijos, pero sí intervino, sí hubo algo ahí, ¿verdad? Que fue inconscientemente con ellos. Yo no podía ser libre de abrazar a mis hijos, de darles un beso, esos detalles que una mamá palabras tiene de con amor, su hijo, palabras de amor, ¿verdad? Y no era conscientemente, era inconsciente por lo que yo traía en mi corazón, por lo que había en mi corazón, ¿no? Entonces, pues bueno, llego a este evento de mujeres, empiezan a hablar del amor de Cristo, se quedó muy grabado un versículo de Juan 14:18 que dice que yo no dejaré al huérfano, mas yo iré a él, ¿sí? Cuando vine a Cristo, este vacío, este resentimiento se quitó. Cristo vino a mi corazón, sacó aquello, ¿sí? Sacó todo el dolor. Saqué el odio, saqué el dolor, ¿sí? Y dije, ya no voy a ser más huérfana. Cristo me adoptó, ¿sí? Para Él me va a abrazar y me va a dar todo lo que mi mamá, mi papá, el hermano biológico que no tuve, me faltó, ¿sí? El amor ¿Y lo ha hecho Dios? Sí, lo ha hecho Dios. Hasta el día de hoy lo ha hecho Dios, ¿sí? Desde ese tiempo para acá, cuando entendí que el amor de Cristo, ¿verdad? Es inagotable, el amor de Cristo es eterno, ¿verdad? Fiel y verdadero, ¿sí? Entonces yo eso lo adopté, saqué aquello y adopté el amor de Cristo en mi corazón, wow, ¿sí? Y dejé de ser esa huérfana, ¿sí me explico? Cuando pasa esto en mi corazón, esta sanidad en mi corazón, empecé a buscar a la familia por parte de mi mamá, ¿sí? Y luego
dije, ¿en dónde están? No sé en dónde están. Nadie sabía Nadie nada de sabía ellos. absolutamente en dónde estaban, ¿sí? Dije, pero yo los voy a encontrar porque quiero saber de dónde vengo, ¿sí? A conocer Ese pedacito de tu mamá, ¿no? exacto, ese pedacito de mi mamá, de dónde vengo, ¿verdad? ¿Y cómo le hizo? Mire, le hice de esta manera, empecé a orar, ¿sí? Porque de verdad no hay como pedirle la dirección, ¿verdad? Y actuar con la sabiduría de Dios, ¿sí? El Señor empezó a abrir puertas, ¿sí? Una vez iba yo en la ruta, ¿sí? Y una señora me dijo, oiga, ¿usted se llama Olga Olivares? Le dije, sí. ¿Usted es de Santa Bárbara, Chihuahua? Sí. ¿Sabe por qué la saqué? Me dijo. Porque usted se parece igualita a su mamá. Y yo la conocí. ¡Wow! Dijo, yo conocí a su mamá y usted igualita a su mamá. ¿Sí? Si eso yo lo hubiera sabido cuando todavía el Señor no hubiera sanado mi corazón, yo no hubiera querido saber nada. Se hubiera enojado, ¿no? Exacto, hubiera rechazado. Se hubiera eso. sentido ofendido. Sí, pero esa fue la primera puerta que el Señor abrió. Sí, ¡Qué esa tremendo! fue la primera puerta que el Señor abrió y de allí Él empezó a abrir puertas, ¿sí? De tal manera que fui a dar con una persona, que esa persona conoció a una de mis tías, ¿sí? Tenía la dirección de una de mis tías en un libro, ¿sí? Ese papelito estaba casi desmoronándose porque ya de viejo, y ahí estaba la dirección y un número de teléfono donde mi tía vivía, hermana de mi mamá, ¿sí? Y con ese número de teléfono yo hablé, y hablé, ¿verdad? Y sí era, y sí me conocía, ¿verdad? Porque contestó una prima y dijo, es Olga, la hija de mi tía Luisa, ¿sí? Y yo sentí bonito, dije, sí sabían de mí, ¿verdad? Porque yo ya me había despejado de todo aquello que yo podía haber sentido contra mi mamá y contra la familia por parte de mi mamá, ¿sí? Desde ahí el Señor empezó a abrir puertas, ¿sí? Él fue abriendo puertas. Conocí, fui a Chihuahua, salió mi tía, me abrazó, y cuando ella me abrazó, yo sentí que era el abrazo de mi mamá. ¡Wow! ¿Sí? Sentí de verdad ese abrazo por parte de mi mamá. Luego vienen otras tías que vivían en California. Ellas me trajeron mi acta de nacimiento original, me trajeron fotos mías, me trajeron fotos de mi mamá, muy bonita, como yo, sí, cierto. Sí. ¡Qué hermoso! Y chaparrita, así también. Chaparrita, ajá, sí, todo. muy bonita. ¡Wow! Entonces la vi y le pedí perdón simbólicamente a mi mamá por haber sentido eso en mi corazón en contra de ella. ¡Wow! Sí, sí, qué tremendo. De verdad, o sea, le pedí perdón simbólicamente. Y desde ese momento sentí un amor profundo por ella y yo sé que es el amor, fue el amor de Cristo, ¿sí? Sí. Que puso ese amor en mí, ese perdón para perdonar y para sentirme amada por Él y también amada por mi mamá, aunque ella ya no estuviera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo empecé, ¿verdad? Toda la familia por parte de mi mamá vino, me abrazó y le digo, hicimos fiesta, ¿sí? De veras. Hicimos una fiesta, nos abrazamos y eso es lo que hace el amor de Cristo. ¡Qué tremendo! Sí. ¡Qué hermoso! Ajá, entonces yo ahora ya me siento amada, ¿sí? Este espacio se llama Amada Mía, ¿sí? Y quiero decirles que me siento amada por Cristo, ¿sí? Ya no me siento sola, ya no me siento huérfana, ya nada de eso. ¡Wow! Sí. ¡Qué hermoso! Sí. ¡Qué hermoso! Ajá. Y yo creo que antes de conocer a Cristo, aún usted batallaba para recibir el amor, ¿no? Tal Sí. vez el amor de su esposo, Sí. el amor de las demás personas, ¿no? Sí. Sí, le digo, en mis hijos sí ocasionó eso, pero en verdad cuando en esa ocasión que fui a ese evento de mujeres, que el Señor ahí me hizo verdaderamente libre, ¿verdad? Llegué a mi casa, abracé a mis hijos, les pedí perdón, ¿sí? Y todo cambió en mí, ¿sí? Entonces, fui una mujer ya diferente con el amor de Cristo en mí, ¿sí? Y para dar. Wow. Para dar a las demás mujeres, para dar ese amor a quien esté a mi alrededor.
es el único amor verdadero, ¿verdad? Claro que sí. Ajá. Y ahora yo les comparto esto, ¿verdad? Para decirles que si alguna vez se han sentido con ese vacío en orfandad, Cristo lo llena. Amén. ¿Sí? Él lo Sí. llena. Él llena todo vacío. Sí. Él es el que sana todas nuestras heridas, el que llena los vacíos, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas. Y de verdad que yo puedo testificar de la obra de Dios en su vida, porque, pues bueno, usted me dice todo lo que traía en su corazón, pero desde que yo la conozco, es una mujer llena de amor, llena de paciencia, misericordiosa, siempre está buscando ayudar a los demás. Sí. Y no se ve ni un atisbo de dureza, de enojo, de rencor. Entonces, esto es lo que hace Dios verdaderamente. Nosotros, Amén. en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada bueno. Por mucho que nos esforcemos, no podemos hacer nada bueno. Es solamente cuando Dios viene a nuestras vidas, sana nuestros corazones, disipa todo ese enojo, todo ese rencor, todas esas emociones tan horribles que primeramente nos afectan a nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque las emociones, los sentimientos negativos de odio, de amargura, de resentimiento, pues afecta a nuestro cuerpo. Sí, usted me lo puede, más que nadie puede decirme que es verdad. Sí, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? Todo, el odio se manifiesta de una manera en el cuerpo, en nuestro estómago, sí, con varias enfermedades. Y yo le doy gracias al Señor que me libró de esto, sí. Y fue a tiempo, ¿no? O sea, a tiempo. No antes, no después, Él no tardó. Sí. Y yo lo que digo, ¿verdad? Siempre me quedó muy grabado esto, que cuando encontré a la familia por parte de mi mamá, fue cuando ya fui sanada, porque si yo las hubiera encontrado antes, yo no las hubiera recibido, porque tenía eso en mi corazón, ¿sí? Ajá, Sin embargo, cuando las vi, las abracé, ¿verdad? Y las amo, ¿verdad? Las amo y eso es lo que hace el amor de Cristo. Amén, sí. Amén. Muchas gracias, Olguita, por contarnos su historia. De verdad que es una bendición para nosotras. Para mí es una bendición y sé que para muchas mujeres, para la iglesia. Y de verdad yo te animo, mujer, tú que me estás oyendo o aún un hombre, si tú estás pasando por alguna situación, así como la de Olguita, de verdad corre a los pies de Cristo. Deja que Él sane tus heridas, que Él reconforte tu corazón, porque Él es lo que siempre ha querido. Es cuestión de que tú quieras, porque Dios no nos fuerza nada. Él nos persigue con su amor, Él nos guarda, nos protege, pero nunca nos va a obligar a que nos entreguemos a Él. Entonces yo te animo nuevamente, busca una iglesia, busca esa persona que tanto te ha estado hablando, te ha estado invitando tal vez a un grupo de mujeres, a la iglesia, a que quiere pasar tiempo contigo. Búscala y habla con ella y permite y aún pídele que ore por ti, porque ahí puede estar tu sanidad. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues nos vemos en nuestro próximo espacio de Amada Mía. Nos gustaría mucho que vuelvas a conectarte con nosotros y pues hasta pronto, que Dios te bendiga.